vamos entonces a retomar o a continuar con nuestro tema en cuestión. Es uno solo, que es la santidad. Como dije al principio, no me gusta hacer exposiciones temáticas porque se puede descontextualizar de repente usar un texto fuera de contexto, que no es lo ideal que podamos examinar. Por eso prefiero el texto en cuestión y desarrollar un solo párrafo para poder hablar sobre el tema. Hay una familia en el Antiguo Testamento que es significativa. Los psicólogos le llamarían una familia disfuncional. Ese es el término que utilizan en el día de hoy. Para familias que no andan muy rectamente, creo que una de las familias más características de eso era la familia de Isaac. Isaac y Rebeca. Recuerden lo que pasó. Isaac ya tenía sus años como para poder casarse, y Abraham mandó al mayordomo a buscarle una esposa para Isaac. Finalmente, cuando viene con Rebeca, Isaac sabe que esa es la esposa con la cual tiene que unirse en matrimonio, esa es la persona con la cual tiene que unirse en matrimonio. Y después viene todo el proceso de la concepción de sus hijos. Siendo Rebeca estéril, finalmente el Señor le concede tener hijos, y no uno, sino dos al mismo tiempo, vamos a decirlo así, concebidos, ¿cierto?, en su vientre, como era Jacob, y Esaú. Ahora, desde el momento del nacimiento ya se empieza a revelar el carácter de uno de ellos, de Jacob, ¿verdad? Como una persona no precisamente muy moral desde el punto de vista de su accionar, de la manera en que pensaba, de las decisiones que tomaba, siempre estaba tratando de sacar ventaja de una u otra manera. Y llega un momento donde el amor que tenían los padres distinto por los hijos, Jacob era amado por su mamá Rebeca, Esaú por su padre Isaac, y se comienza a ver una división en la casa muy compleja que trae situaciones muy difíciles posteriormente, incluso para la vida de ambos, de Isaac y de Rebeca. Y Jacob le compra en forma muy especial la primogenitura, recuerdan, a Esaú. Posteriormente, en concordancia con Rebeca, hacen algo especial para poder engañar a Isaac para que le dé la bendición. La bendición no solo significaba palabras, sino que tenía que ver con que era una doble bendición para el hijo mayor, y eso tenía una connotación de tipo también espiritual y además económica dentro de la familia. De tal manera que, logrando los antojos de su corazón, vamos a decir Jacob, posteriormente él tiene que escapar porque su hermano Esaú lo busca para matarlo. Conocemos un poco la historia. Y en el capítulo 28, de Génesis, él sale, capítulo 28, versículo 10, sale escapando precisamente de Esaú, y yendo a Harán, donde estaba su familia, la familia de su madre. Y dice, llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y volveré a traerte hasta esta tierra, hasta ese punto especial donde había tenido la primera experiencia con Dios. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y por eso el lugar se llamó Betel. Ese lugar específico donde la intemperie estaba durmiendo allí, y el Señor se le manifestó a través de esta visión extraordinaria que posteriormente Juan, o mejor dicho Jesús,
en Juan capítulo 1 la interpreta, él mismo Jesús la interpreta como siendo él la escalera. ¿Recuerdan? Que estaban del cielo a la tierra y que ángeles subían y descendían por él. Ahora, lo significativo de esto, ¿qué tiene que ver con el tema en cuestión? Que Jacob tuvo una primera experiencia con Dios aquí en Betel, y después de 20 años, después de andar en Harán, de estar trabajando por su esposa, ¿cierto? Después tuvo que trabajar, como bien sabemos, otro tanto por la otra esposa, y finalmente, después de todo este proceso, el Señor le dice a Jacob, en el capítulo 31, versículo 3, también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Y Dios una vez más insiste en que Jacob vuelva otra vez a Betel, vuelva una vez más a Betel. ¿Por qué era tan importante eso? Porque Dios quería mostrarle a Jacob que la relación y la comunión con él era lo más importante, que debía volver otra vez, no a tener una nueva y extraordinaria experiencia con Dios, sino la antigua experiencia renovada. Y eso es lo que a nosotros nos lleva por el camino de la santidad. No experiencias sobrenaturales, extraordinarias, que queramos, como muchas veces se pretendió, especie de producir avivamientos un poco mecánicos, sino que se trata de la antigua experiencia con Dios, pero renovada todo el tiempo. Y esto es lo que pasa con Jacob posteriormente, cuando va y se establece, lamentablemente, volviendo a Betel, se establece en un lugar que Dios nunca le había dicho que se quedara, como era Siquem. Y el capítulo 34 de Génesis es uno de los capítulos más tristes de la Biblia. No aparece ninguna vez el nombre de Dios en ese capítulo. Ocurren dos situaciones terribles. Una, Dina, una de las hijas de Jacob, es violada, es abusada. Posteriormente el hombre quiere casarse con ella y los hermanos de Dina, ¿cierto?, los hijos de Jacob, urden una trama para poder matarlos a todos. Y destruyen a toda esa familia, la familia de Siquem. De tal manera que se manchan sus manos con sangre. Pero llega el capítulo 35, y allí donde yo me quiero quedar para hablar sobre el tema en cuestión de la santidad de la familia, o la necesidad de la santificación de la familia, porque aquí Dios vuelve a hablar a Jacob y le da algunas órdenes interesantes que me parece que otra vez tienen que ver con este proceso de volverse a Dios, de volver a tener una comunión verdadera con Dios, pero para eso es necesario despojarse de muchas cosas. Y eso es lo que va a enseñar este párrafo. Capítulo 35, versículos 1 en adelante. Génesis 35, 1 en adelante. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Aquí vemos cómo el Señor sale al encuentro de Jacob una vez más. Una vez más es Dios el que toma la iniciativa. Y esto es significativo, porque esto ocurre en la salvación también. Es Dios el que toma la iniciativa, no es el hombre que busca a Dios. Porque Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante, que no hay nadie que busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Así como no hay ni uno justo, así como no hay ni uno bueno, todos se desviaron. De tal manera que
Dios es el que toma la iniciativa en la salvación y Dios también es el que toma la iniciativa en la santificación. El primer encuentro que tuvo Jacob con Dios, a través de esa visión de la escalera ahí en Betel, 20 años antes aproximadamente, ahora Dios vuelve otra vez a insistir para tener otra vez un encuentro con Jacob. Y ese encuentro con Jacob es lo que permite que él se dé cuenta de que tiene una necesidad imperiosa en su vida y en su familia. Aquí está lo significativo. No solo es un asunto personal, no solo tiene que ver con él, sino que tiene que ver con la familia en cuestión, con sus hijos, con sus, en este caso las mujeres que iban con él, ¿cierto? Con sus siervos y siervas que llevaba en su camino de vuelta a Betel. Dios es el que comienza la iniciativa para la santificación, para la transformación definitiva de Jacob. Por eso vamos a dividir nuevamente este párrafo en 3 partes. Me parece que estas 3 partes nos van a nosotros enseñar lo que significa la santificación desde la perspectiva familiar. ¿Cómo podemos ser de influencia efectiva en la vida de nuestros hijos, en la vida de todos los que son parte de nuestra familia, de nuestra casa, para que también ellos tomen la iniciativa de caminar con Dios, de tener una experiencia significativa con Dios, de poder vivir una vida que honra a Dios? Estos 3 puntos son los siguientes. Versículo 1. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Dijo Dios a Jacob. El principio de la santidad es oír la voz de Dios. La santificación comienza con oír la voz de Dios. Así como en el caso de Isaías comienza con tener una visión correcta de Dios, en el caso de Jacob y su familia comienza con oír la voz de Dios. Y oír no en el sentido meramente auditivo, sino en el sentido de lo que significa la palabra. La palabra en el Antiguo Testamento, en el texto hebreo, significa oír para obedecer. Es decir, es un oír activo, no es un oír pasivo, no es un oír para tener un conocimiento más de la palabra de Dios, sino que provoca inmediatamente un escuchar con atención y con obediencia, con sumisión y determinación de seguir lo que Dios ha dicho. Dijo Dios a Jacob, así comienza. Dios había dicho a Jacob que volviera a Betel. Habían transcurrido alrededor de 20 años más o menos desde que Jacob tuvo su primer encuentro con Dios en Betel. Y ahora estaba en Siquem, donde cosechó los frutos de su desobediencia con trágicas consecuencias para su familia y los habitantes de ese lugar. Pero ahora el Dios misericordioso vuelve a él y le habla directamente. Se le manifiesta en este texto. Dijo Dios a Jacob, Dios buscando al hombre. ¿Recuerdan lo que pasó en el huerto de Edén? ¿Dónde estás tú? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba? Sí sabía. Pero Dios lo está buscando en un acto misericordioso para llamarle al arrepentimiento en el caso de Adán y Eva, ¿cierto? Y así también Dios aquí está buscando a Jacob. Jacob, te dije que fueras a Betel. ¿Dónde te quedaste? En Siquem. Y cosechaste los frutos de tu desobediencia. Sin embargo, a pesar de la desobediencia, Dios vuelve otra vez a hablar con él. Dios vuelve otra vez a extender su misericordia por medio de este llamado. Dijo Dios a Jacob. Hermanos, qué tremendo es el Señor. Nosotros podemos fallar, nosotros podemos equivocarnos, y el Señor es el Dios de las muchas oportunidades. Nos levanta una vez más, nos anima una vez más, nos habla con su palabra y nos vuelve otra vez a traer al camino correcto. No nos deja allí, no nos deja abandonados. La verdad es que si la gente conociera al Dios de la Biblia, uno se enamora de este Dios maravilloso que se revela aquí. Porque tiene una atención especial con el hombre insignificante. Somos polvo, eso dice el salmista. Delante de un Dios grande y majestuoso. Sin embargo, ese Dios grande y majestuoso se inclina para tomarnos, para sacarnos, para hablarnos, para atraernos hacia Él. Y eso pasó con Jacob. Jacob falló miserablemente, se quedó en Siquem. Y empezó a tomar las costumbres seguramente de ese lugar.
Empezó a contaminarse con todo lo que había ahí, más aún lo que había en su propio corazón, porque no era la persona más santa que digamos, ¿cierto? Sin embargo, Dios habla con él y le dice algunas cosas muy interesantes. Lo primero que le dice: levántate, levántate. Es una forma de decir: Jacob, sal de este lugar. No significa que Jacob estaba acostado, ¿cierto? Sino que es una expresión para decir: Jacob, sal de este lugar. Sal inmediatamente de este lugar. Estás en Siquén, en medio de los cananeos, de las costumbres de los cananeos, de la influencia de los cananeos, de la perversión de los cananeos. Jacob, sal de este lugar. Ya tuviste las consecuencias. Tu hija fue violada. Tus hijos asesinaron en forma miserable a esas personas, sin darle ninguna oportunidad. ¿Qué le está diciendo Dios? Dios, Jacob, estás en el lugar equivocado. Estás en el lugar equivocado. Hermanos, ¿cuántas veces Dios tiene que decirnos a nosotros: sal de ahí, levántate, deja ese lugar? No puedes seguir, no se puede disfrutar de los dos mundos, como muchas veces yo le digo a los hermanos en la iglesia. Debemos o estar con Dios o estar con el mundo. Las dos cosas no pueden ser al mismo tiempo. Estamos en el mundo y no podemos salir del mundo geográficamente, pero tenemos que salir del mundo espiritual y moralmente. No pertenecemos a este sistema. Jacob no pertenecía a Siquén porque era un hijo de Dios. Dios había puesto sus ojos en él, a pesar de que él era un hombre perverso, como cada uno de nosotros lo es también. De tal manera que no era ese el lugar que le correspondía. No debió haberse quedado en Siquén. Nunca ha sido el lugar donde has debido estar, Jacob. Nunca. Según algunos comentaristas, habían vivido en Siquén por alrededor de unos 10 años. No fue poco tiempo. Alrededor de unos 10 años. Es interesante que el nombre de Dios, como dije, no es mencionado en todo el capítulo 34. No hay mención del nombre de Dios. Es como lo mismo que ocurre en Sodoma y Gomorra. No hay mención del nombre de Dios. Cada vez que aparecen las ciudades mencionadas en la Biblia, nunca se menciona ningún Dios. Por eso es que algunos teólogos dicen con buena razón que seguramente era una sociedad secular. O sea, ni siquiera era una ciudad, idólatra o politeísta, sino que era una sociedad secular. Y en este caso sí, era una sociedad idólatra y politeísta, en el caso de los cananeos de Siquén. Pero ese no era el lugar donde debía estar Jacob. Por eso es que el nombre del Dios verdadero no se pronuncia, no se menciona allí. Sin embargo, miren el contraste, el capítulo 35. El nombre de Dios se menciona 11 veces. ¿Ven la diferencia? Ahora, ¿quién sale de allí? ¿Jacob? No, es Dios el que lo llama para salir de allí. Es Dios el que toma la iniciativa. Es Dios el que santifica nuestras vidas. Es Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Somos responsables nosotros de salir? Sí, pero Dios es el que nos toma y nos lleva afuera. Es su energía activa. Es su poder. Por eso es que cuando nosotros estamos en un proceso de santificación, creciendo en Él, nunca podemos jactarnos de nosotros mismos, sino darle la gloria a quien la merece. Dios es el que interviene. Dios es el que llama, Dios es el que habla, Dios es el que le dice: levántate, deja eso, por favor, no sigas allí. Hermanos, a veces somos nosotros un poco duros, igual como Jacob, ¿cierto? Dios nos ha dicho a través de muchas cosas, de muchas formas, que salgamos de un lugar, que dejemos un lugar, porque ese lugar no honra a Dios. Porque en ese lugar nosotros estamos cosechando las consecuencias de la desobediencia. Y sin embargo, permanecemos allí. No, Dios quiere sacarnos de ese lugar. ¿Cuántas veces el Señor está diciendo: deja este lugar, deja esa costumbre, deja ese hábito, deja esa compañía, porque no es un lugar apto para un hijo mío? Siempre, dijo alguien, la única cura para la mundanalidad es alejarse de ella, huir, apartarse completamente de todo aquello que sea perjudicial para mi relación con Dios.
Cualquier cosa que interrumpa mi comunión y mi relación con Dios es perjudicial. Aunque sean mis propios hijos. A veces nosotros decimos, no puede ser como Dios va. Si mis hijos interrumpen mi comunión con Dios, ellos son un estorbo en mi relación más importante. Porque mi relación con Dios es eterna. Mi relación con mis hijos es circunstancial. Solo de esta tierra. Más adelante vamos a ver cómo Jacob entendió eso. Y demandó de su familia un acto concreto de apartarse del pecado. Huir, apartarse completamente de todo aquello que sea perjudicial. Renunciar a todas las cosas que interrumpan mi comunión con Dios. Pero el salir de allí nada más no es suficiente. El dejar el pecado, la santidad no significa solo dejar el pecado. Esa es una parte de ello. Por eso yo digo que es peligroso cuando le decimos a los hermanos, hermanos, usted no tiene que hacer esto, no tiene que hacer esto otro, y empezamos a demandar, no toquen, ni gusten, ni aún tomen, como dice Pablo, en una especie de ascetismo absurdo. Sino, ¿cuándo comienza a progresar? ¿Cuál es el principio de la santidad? Cuando oímos la voz de Dios con una disposición de nuestro corazón de obedecer, de salir del lugar en el cual nunca debimos estar. Allí comienza nuestra santificación. Pero, alejarse del pecado, también, digamos, tenía un propósito. ¿Cuál es el propósito? Levántate y sube a Betel. Sal de ese lugar, sal de Siquem, pero sube a Betel. Fue la segunda orden dada por Dios. Todos estos son imperativos. Todos estos son demandas. Todos estos son órdenes. La razón por la cual debía dejar Siquem era porque debía subir a Betel. Betel no solo estaba geográficamente más alto que Siquem, sino que espiritualmente más alto que Siquem. ¿Entienden a qué me refiero? Tenía que subir espiritualmente. Del valle de la corrupción, del valle de ahí, de la pecaminosidad, debía ascender a la presencia de Dios. Entonces el principio de la santificación no solo es dejar el pecado, sino también buscar a Dios. Llegar a tener otra vez ese reencuentro imperativo con Dios. No solo en el sentido de moral, sino también en el sentido espiritual. Los creyentes somos llamados a oír la voz de Dios cada día para no ser presa fácil de nuestros propios deseos que tienden a deleitarse con las cosas de esta tierra. ¿Recuerdan el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora, ¿cómo comienza? El que no anduvo en consejo de malos. Cuidado con la voz que estamos escuchando. Cuidado con la voz que estamos escuchando. Hay tres voces, según la Biblia, que podemos escuchar. Una es la voz del mundo. Otra es la voz de Satanás. Otra es la voz de nuestro propio corazón. Y hay una cuarta voz que sí sabemos escuchar. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Escuchar a Dios significa que ya no voy a escuchar la voz de mi propio corazón, la voz del mundo, ni la voz de Satanás. Es decir, la lucha en la santificación se produce precisamente en ese ámbito, cuando yo veo qué es lo que está llenando mi mente y mi corazón, cómo mis pensamientos están siendo moldeados, quién es el que está influenciando más mi forma de pensar, de sentir y de actuar. ¿Quién es? ¿A quién más yo oigo? A esa persona o esa voz es la que yo voy a obedecer. Por eso es que Dios le dice, Jacob, yo quiero que salgas de allí, pero que tú subas a mí. Que tú vengas a un reencuentro conmigo. Yo quiero que tú estés conmigo, porque en la presencia de Dios la santificación es posible. Salir de un lugar, pero para ir a otro lugar. ¿No es eso lo que el Señor hace con nosotros en la salvación? Nos saca del reino de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo. Salir de un lugar para ir a otro lugar. Salir de un lugar de perdición para ir a un lugar de preservación y salvación eterna.
Cuando nosotros empieza el proceso de santificación, también es eso. El Señor quiere volver a formar lo que nosotros mismos deformamos con el pecado. Él toma del barro de la cantera de este mundo, ¿cierto? Y comienza a moldear y a transformarnos en vasos de honra. Pero ese proceso de transformación de vasos de honra se produce en su presencia, se produce por sus manos perfectas, por su sabiduría, por su sapiencia. El Señor empieza a hacer de nosotros vasos de honra, de vasos de barro deforme, que nos encontró como nos encontró en este mundo. Para eso entonces Jacob tenía que subir a Dios, tenía que deleitarse en las cosas de Dios y no en las cosas de esta tierra. Si no oímos la voz de Dios que nos llama a acercarnos a Él, oiremos la voz de nuestro propio corazón que nos alejará de Él. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el fenómeno de la juventud? Alguien me decía, los niños hasta cierta edad no tienen problema de ir contentos con nosotros a la iglesia. Pero llega un momento y dicen, no quiero ir. Llegan a los 12 años, 10, 12 años y empiezan, no quiero. Papá dice, ahora no voy. Y si este domingo no voy. Y comienzan así. Y claro, ¿qué es lo que están escuchando ellos? La voz de su propio corazón. Recordemos que ellos nacieron también en una condición de depravación total. Eso dice la Biblia. En pecado me engendró mi madre y en pecado me concibió. Ellos nacen con una naturaleza inclinada al pecado. Y por eso es que después se transforma en una lucha para ellos, decir, no, es que esto no me gusta, yo quiero otra cosa. Y entonces los propios deseos son la brújula que guían su vida. Y por eso nosotros somos llamados como padres a colocar límites y guiarlos y conducirlos adecuadamente. Pero nosotros no somos indicados para transformar sus corazones, no podemos hacer eso. No podemos. Solo podemos esperar en la misericordia de Dios que obra en sus corazones. Sin embargo, nosotros como padres, y aquí está el punto, ¿qué es lo que hacemos? Si nosotros nos salimos de ese lugar, nos salimos de Siquem para ir a Betel, entonces nuestros hijos van a seguir el mismo ejemplo nuestro. ¿Cuán significativo es Dios en la vida nuestra? ¿Cuán importante es Dios en nuestro diario vivir, es decir, en lo cotidiano? Los hijos ven que nosotros estamos buscando a Dios, los hijos ven que nosotros tenemos un deseo y una necesidad de estar con Dios todos los días. O los hijos ven que agarramos la Biblia el día domingo y partimos a la iglesia. ¿Qué es lo que están viendo ahí? ¿Están viendo una religiosidad? ¿Están viendo un cumplimiento de rituales externos? ¿Están viendo la pasión de un hombre que sabe que no hay nadie más importante en su vida que Dios? ¿Entienden la diferencia? Nosotros le podemos decir, hijo, tienes que ir porque Dios es bueno y él quiere ver que Dios es bueno y que Dios es lo que yo digo en mi vida. La orden no fue dada a toda la familia, ¿se fijan? Dijo Dios a Jacob. Él era responsable por toda su familia. Pero él tenía que apasionarse por Dios. Y hermanos, si nosotros no nos apasionamos por Dios, que somos los que guiamos la familia, ¿cómo podemos pensar que los hijos van a tener siquiera un deseo de acercarse a Dios? Van a decir ellos, bueno, ese es el Dios de ellos, pero no es mi Dios. Yo quiero otra cosa. Es una persona que renuncia a sí mismo para buscar a Dios. Es una persona que paga un costo para buscar a Dios. Es una persona que carga su cruz cada día para seguir a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que experimentar en nuestras propias vidas para que nuestros hijos también tengan un deseo de acercarse a Él. El principio de la santidad es oír la voz de Dios, con una actitud de obediencia y respeto. Estar cerca de Dios es el mejor lugar donde debemos estar. ¿Dónde? ¿Dónde más, hermano? ¿Dónde más? David en uno de los salmos dice eso. ¿Y a dónde huiré? ¿Ustedes quieren que yo huya? Le dice a aquellos que le estaban dando algún consejo. David, es bueno que huyas porque las circunstancias se han puesto complejas. David, huye de aquí. Y David dice, ¿dónde voy a ir? Ahí está mi refugio. Pero si nosotros no vivimos eso cada día, hermanos, ¿qué podemos esperar de nuestros hijos? ¿Qué podemos esperar?
En tercer lugar, levántate, sube a Betel y quédate allí. Miren, esto es significativo. Literalmente el texto dice, y habita allí. Vive allí. Ese debe ser tu hábitat permanentemente. Literalmente, haz tu morada allí. No debía ir de visita a Betel, sino debía habitar allí definitivamente. Hermanos, nos hemos acostumbrado durante tanto tiempo a un sistema religioso. Si somos sinceros, así es. Cuando el pastor Miguel Núñez dice en alguna de sus charlas que en realidad en Latinoamérica recibimos un evangelio incompleto, la gente dice, ¿cómo va a decir eso? ¿Cómo puede ser que diga ese tipo de cosas? Y hermanos, no es así. Porque solamente con un evangelio incompleto podemos ser creyentes incompletos. Iglesias débiles. Iglesias que no se apasionan por Dios, sino que cumplen las cosas externamente. Hay lamentablemente una situación que se está dando y que no podemos dejar de desconocer. Hay profesionales, cada vez hay más profesionales cristianos y cada vez hay menos servicio al Señor. ¿Es una contradicción o no? ¿Para qué estudiaste entonces? ¿Para qué te preparaste? ¿Simplemente para tener una fuente de ingresos para sustentar a tu familia? ¿O en realidad entiendes que Dios te envió a la universidad para servirlo a Él? Para darle gloria a Él. ¿Por qué pasa eso? Porque vamos de visita a la presencia de Dios y no habitamos en Él. Porque el cristianismo es simplemente superficial, se ha vuelto algo netamente externo, se ha vuelto algo sin profundidad, se ha vuelto algo sin apasionamiento por quienes decimos amar al Señor. Es fácil expresar con nuestros labios que amamos al Señor. Otra cosa es vivir con Él todos los días. Eso es lo que está diciendo allí. Habita allí. Creemos que estar con Dios es algo esporádico, circunstancial, y no algo permanente. No, Dios demanda de nosotros permanecer siempre en su presencia. ¿Qué dice David en el Salmo 27:4? Una cosa he demandado a Jehová, una sola cosa. Prioridad, ¿ven? Esta buscaré. ¿Qué cosa? ¿Para? ¿Ven? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Todos los días. Todos los días de mi vida, ¿entienden? Jacob habita allí. Habita en Betel, habita en el lugar donde el Dios verdadero se te manifestó y te sacó la venda de los ojos y te hizo ver la necesidad de un mediador. Esa era la escalera. Habita allí donde el Evangelio vino y se manifestó a ti. Sigue buscando a Dios consistente y permanentemente. Ese es el lugar donde tú debes estar. Eso es cristianismo. Hermanos, la iglesia primitiva se caracterizó por eso. Eran hombres apasionados por Jesucristo. No eran personas que decían, Él es mi Salvador. Ellos decían, Él es mi Señor, mi dueño, mi amo. Jesús es el curios, decían ellos, ¿cierto? Jesús es el Señor. Y con eso estaban diciendo, no, César no es el Señor. Renunciamos a cualquier otro Señor. Jesús es el Señor. Él es mi amo, mi dueño, y yo vivo bajo sus órdenes. Allí quiero estar, quiero habitar en su presencia. Eso es lo que está diciendo Dios a Jacob. Quédate allí, habita allí, vive allí todos los días de tu vida. Y en cuarto lugar le dice, y haz allí, en ese lugar, un altar al Dios que te apareció cuando ibas de tu hermano Esaú. Haz un altar. Este es el cuarto imperativo. En este solo versículo, lo que demuestra la urgencia de la orden de Dios al mismo tiempo que marca el propósito de la vida de Jacob y su familia. Allí debes estar. Yo quiero sacarte de este lugar, pero para llevarte a mi presencia. Y allí tú tienes que hacer un altar. Rendir culto, adoración, servicio al único Dios verdadero. Jacob, tú y tu familia. Jacob había hecho voto, recuerdan, a Dios hacía unos 20 años atrás. Era hora de cumplir con ello. Los altares en el Antiguo Testamento hablan de la necesidad de un sacrificio.
donde un inocente animal moría en el lugar del hombre culpable. Ese era el sentido de todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Cuando Jacob levantaba un altar, estaba reconociendo la necesidad de un mediador que diera su vida por él, porque él merecía morir, pero Dios en su misericordia había provisto un sustituto. Entonces hace un altar. Altar es literalmente donde se muere, habla de muerte. Entonces Jacob tenía que vivir también aferrado a ese evangelio glorioso, a ese plan perfecto del Dios maravilloso que dice, tú tienes que morir, pero yo quiero que muera un sustituto en tu lugar para que tú puedas vivir. ¿Ese no es el evangelio? Hermano, ese es el principio de la santificación. Si no entendemos eso, si no hacemos lo que allí está diciendo el Señor, levántate, sube a Betel y quédate y ahí haz allí un altar, nosotros nunca vamos a comprender lo que significa verdaderamente la santificación. Oír la voz de Dios permanentemente en obediencia y sumisión y hacer lo que Dios me manda hacer. Apasionate por Dios. Paul Washer dice, métete a tu cuarto o a tu oficina y no salgas de allí hasta que Dios te bendiga. No salgas de allí hasta que Dios manifieste su gloria. No salgas de allí hasta que Dios impregne tu corazón de amor por Dios. Y entonces los hijos verán y dirán, lo que está haciendo mi padre o mi madre no es un juego, no es una religión, es su vida. Es su vida. Y Dios es nuestra vida. Dios es nuestra vida. Dice el salmista, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca y mi porción es Dios para siempre. Es Dios para siempre. ¿Cuál es la actitud, la reacción de Jacob? Si el principio de la santificación es oír la voz de Dios, el progreso de la santificación es purificarse para Dios, es tomar acciones concretas, es dejar cosas que están obstruyendo mi comunión con Dios. Esa es una reacción activa. Fíjense, versículo 2. ¿Notan una cosa interesante? Nunca Dios le dijo a Jacob, haz esto. Nunca le dijo, Jacob, tú tienes que hacer esto después de que lo que yo te diga. Sino que Jacob, por oír la voz de Dios y entender, comprendió qué es lo que tenía que hacer. ¿Qué es lo que hizo? Versículo 2 y 3. Entonces Jacob dijo a su familia, miren cómo él compartió esto con su familia. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí al altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Exactamente lo mismo que Dios le había demandado en el versículo 1. Versículo 3 es lo que él dijo que iba a obedecer. Pero ¿qué sabía que era necesario antes? La purificación. ¿Se fijaron? Notemos cómo toda su familia estaba involucrada. Él utiliza el concepto no personal allí, sino familiar. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, primero, quitad los dioses ajenos de delante, de entre vosotros, que hay entre vosotros. Jacob no sabía que habían dioses ajenos en su familia. El acto de desprenderse de todo aquello que le impedía presentarse ante Dios empieza con lo espiritual. Empieza con lo más importante. Hay que quitar todos los ídolos de la familia para poder ir a Betel. Jacob entiende eso. ¿Qué es lo que son los ídolos? Todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Nosotros tenemos como concepto ídolo a una figura, ¿verdad? Eso es que cuando uno dice ídolo se le viene inmediatamente la imagen en su cabeza de una figura. Pero no, eso no es un ídolo solamente.
Ídolo es cualquier cosa que se coloque en el lugar que le corresponde a Dios. Recién decíamos, ¿quién es el ser más importante para el creyente? ¿Quién es el ser más trascendente para el creyente? Dios. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Sí? Hermanos, eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Si alguno ama a padre, madre, mujer, hijo, hermano y hermana, no aborrece a padre, hermano, hermana y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lo dijo el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que quiso decir con eso? Que Él debía estar en primer lugar. Y entonces, si hay algún Dios dentro de la familia ajeno, un ídolo que se coloque en el lugar de Dios, yo tengo que quitarlo de en medio. Y eso es doloroso, ¿saben por qué? Porque nuestro corazón se aferra a esos ídolos. A veces son hábitos, a veces son costumbres. Cualquier cosa que nos aleje de Dios. Jacob conoció a Dios en Betel, anteriormente en el capítulo 28, como un Dios santo. ¿Recuerden? Porque él dijo, cuán terrible es este lugar. Tuvo temor porque se dio cuenta que era un Dios santo el que estaba allí. Y este conocimiento del Dios santo también debió compartirlo con su familia. Y en ese momento, cuando vuelve a Dios, Jacob dice, ya, basta, quitemos todos los dioses. Limpiémonos de toda esa impureza porque no nos va a permitir disfrutar de Dios. Alguien dijo, la familia de Jacob solamente tuvo derechos con Dios después de que Jacob los tuvo. De nuevo, esto nos muestra que los hombres tienen tremendos roles de liderazgo en la familia. Un hombre que resiste a Dios verá el mismo efecto en sus hijos. Un hombre que hace el bien con Dios se ve el mismo efecto positivo en su familia también. Esta purificación abarcó dos cosas muy importantes. Primero, espiritualmente, quitar los dioses ajenos que hay entre vosotros y los zarcillos que estaban en sus orejas, versículo 4. ¿Qué tenía que ver con los zarcillos? No eran simplemente un adorno, tenían una connotación pagana. En ese contexto, no estoy diciendo que ahora lo sea, en ese contexto, tenían una connotación pagana. Y por eso Jacob, su familia se los dio. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. ¿Ven? Lo primero y más importante era una limpieza espiritual. Debían abandonar definitivamente cualquier ídolo o dios extraño que tuviesen en su poder. Y esto lo traían desde Aram. ¿Recuerdan cuando Labán siguió a Jacob? Y le dijo, ¿por qué hurtaste en mis dioses? Y Jacob le dijo, bueno, donde lo encuentre, esa persona muera. Y Lea se sentó sobre esos dioses o diosesillos, ¿cierto? Y entonces, ¿qué ocurrió? Que Raquel no se paró, le dijo, perdona, padre mío, pero no me puedo parar porque estoy en la costumbre de las mujeres, y entonces él no vio que ella estaba sentada sobre esos dioses. Y los mantuvo. ¿Por qué? Porque tenían una connotación doble en términos de económicos, y una segunda cosa que tenían, algo muy importante, que eran como especies de amuletos de la suerte. O sea, ellos todavía, se fijan, tenían costumbres paganas. Era necesario quitar todo eso de en medio. Para crecer en santidad es imprescindible que renunciemos a cualquier cosa que sea un estorbo en nuestra relación con Dios. Puede que nuestros ídolos no sean físicos o visibles, como dijimos recién. Puede que sean hábitos, pensamientos, adicciones, o en nuestros propios afectos familiares. Puede en algún momento convertirse en ídolos para nosotros, objeto de estorbo en nuestra relación con Dios. Jacob sabía que eso no podía estar presente si iba a volver a Dios. En segundo lugar, también es una limpieza moral. Dice en el versículo 2, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Era una limpieza moral o conductual porque mudad vuestros vestidos en la Biblia normalmente se usan como símbolo de conducta moral. ¿Qué dice Isaías en el capítulo 64, versículo 6?
nuestras justicias son como trapos, literalmente vestidos de inmundicia. Eso dice el original. Son como vestidos de inmundicia. Y ahí está hablando de la conducta moral. Efesios 4, 22 al 24 también nos da visos de este concepto que implicaba una conducta moral. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay una connotación moral. Y un texto más, que sería maravilloso desarrollarlo, pero no podemos porque no tenemos el tiempo, en Zacarías capítulo 3, versículos 1 al 5, eso es tremendo. Este es uno de los textos más extraordinarios donde el Evangelio es más claramente mostrado en el Antiguo Testamento. Dios le mostró a Zacarías una visión. Dice, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, miren, vestido de vestiduras viles, una conducta moral. Y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado tu pecado, ¿ven? Ahí está la explicación. Y te he hecho vestir de ropas de gala. ¿Ven? Entonces cuando dice aquí, y mudad vuestros vestidos, no se refería a un asunto de un cambio externo simplemente, sino un cambio interno, a una transformación moral. Había que quitar todo obstáculo en la comunión con Dios en términos espirituales, pero conductualmente en lo moral debía haber un cambio significativo. Y por eso es que en la iglesia, siempre, como pastores, nosotros estamos preocupados de que las personas que participen activamente en el culto sean personas que anden rectamente. No perfectamente, sino rectamente, consecuentemente. ¿Cómo le llama a la Biblia? Que no pueden ser reprendidos o que no puedan ser acusados de algo incorrecto, de una conducta moral que no se condice con nuestra fe en el Señor. Irreprensible es el término que utiliza la Biblia. No podemos presentarnos ante Dios con nuestras acciones pecaminosas como si aquí no ha pasado nada. Es necesario limpiarnos de todo pecado para ir a su presencia, purificados nuestros corazones con agua pura y con limpia conciencia, dice el autor de Hebreos. ¿Cómo buscamos a Dios? ¿Cómo entramos a la presencia de Dios? Cuando nos quitamos las revestiduras viles y nos vestimos de la justicia de Cristo. ¿Por qué? ¿Se han preguntado por qué nuestras oraciones son recibidas delante del Padre? ¿Porque nosotros somos buenos creyentes? No, porque nos vestimos con la justicia de Cristo. Por eso el Padre nos ve a través de la justicia perfecta del Hijo y por eso recibe nuestras oraciones. Por eso es que Jesús dice, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre. Y en el nombre implica en su carácter santo, perfecto y en su justicia. Por eso son recibidas nuestras oraciones. Y se dan cuenta que la santificación aquí tiene también una connotación del Evangelio. Tenemos que vivir el Evangelio porque cuando nosotros nos limpiamos de esas cosas también entendemos algo. Nosotros no podemos presentarnos a pesar de todas las cosas y esfuerzos que hagamos delante de ese Dios santo y justo, si no es a través de la sangre de Jesucristo. Porque ahí Él nos recibe. Porque Dios acepta su sacrificio como suficiente para nosotros. Este es el progreso de la santidad. Y Jacob era consciente que no solo él debía practicarlo, sino también su familia. Él y su familia. ¿Qué estamos transmitiendo a nuestros hijos? No solo con nuestros labios, sino con nuestras acciones concretas. Con nuestra conducta, con nuestras prioridades en la vida. Si los hijos se dan cuenta que simplemente el papá toma la Biblia cuando va a la iglesia y después la deja abandonada y nunca lo han visto ni siquiera orar, ni dedicarse a buscar el rostro de Dios, entonces ellos no van a tener ningún
ningún interés, porque van a creer que es un sistema religioso. Hablaba con un hermano el otro día y es significativo lo que ocurrió. Yo escuchaba a su hijo y era extraordinario escuchar al hijo. La profundidad con la cual citaba las Escrituras. Y es un hermano que tengo mucha confianza con él y le digo, hermano, dígame sinceramente, ¿su cristianismo se parece al de su hijo? Y me dice, no, pastor, no, el de mi hijo sí que es cristianismo. Allí ocurrió lo contrario. El hijo está más cerca de Dios que el padre. Porque el hijo ha entendido un evangelio completo. No es que el padre no sea creyente, sino que hay un deseo en el hijo mayor, una pasión mayor por las Escrituras, y eso ha significado entonces también un impacto en su propia familia. Pero el impacto debe ser del padre a hijos, primeramente, ¿no es verdad? Nosotros debemos ser los ejemplos. Ahora, como el principio de la santificación es oír la voz de Dios, el progreso de la santificación es despojarnos de todo pecado que nos asedia, como dice el autor de Hebreos. El propósito de la santidad o de la santificación, en tercer lugar, es honrar a Dios. No es para que nosotros nos exhibamos como super santos. No es para que los demás nos miren y digan, oh, y ese hombre sí, o esa mujer sí que es santa. No es como para que hagamos lo mismo que hacían los fariseos, que la gente decía, es extraordinario, estos hombres son dignos de imitar. Son santos. No es para eso. Porque ellos andaban mostrando a todos que ellos eran muy piadosos. No es para que mostremos piedad, que nos puedan ver como hombres piadosos. No es para eso. Es para honrar a Dios. Miren lo que dice los versículos siguientes. Versículo 5. Y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz que está en tierra de Canaán. Esta es Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba, toda su familia. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Es Dios de Betel. ¿Qué es lo que estaba diciendo allí Jacob con eso? Estaba primero cumpliendo con el voto que le había hecho a Dios, pero estaba también reconociendo que no solo era necesario comenzar a escuchar la voz de Dios para santificarse, despojarse de todo aquello que era pecado entre ellos, ¿cierto? Limpiarse, purificarse para Dios, sino también que tenía como propósito y finalidad la honra de Dios, la gloria de Dios, la adoración a Dios. Es para eso. ¿Para qué nosotros debemos crecer en santidad como personas y como familia? ¿Para qué debemos manifestar un cambio sustancial en nuestra vida, una visión distinta de las cosas, para que Dios sea honrado por medio de las acciones que nosotros tomemos? Para que Dios sea glorificado. La santidad no es algo en que debamos progresar para exhibir nuestra superioridad moral. No, como parece desprenderse de algunos creyentes que se autopromocionan como espirituales y piadosos en las redes sociales. No es para eso. Vivir en santidad tiene como fin la honra y la gloria de Dios. Ese es el único fin que tiene. No hay otro. Jacob entendió que la purificación propia de su familia era imprescindible para volver al lugar donde fue bendecido por Dios y adorarlo como él se merecía. Volvió finalmente a Betel y allí erigió un altar al Señor. Era un camino peligroso, pero no tanto como lo sería el vivir para sí mismo y no para honrar a Dios. ¿Tiene un costo el seguir al Señor? ¿Tiene un costo el vivir en santidad? Sí. Pero ese es el costo que hay que pagar para darle la gloria a aquel que lo dio todo por nosotros. No para ganarnos algo delante de Él. No para... Muchas veces yo escuché, mira, tú tienes que comportarte bien y Dios te va a bendecir porque tú te comportas bien, como si hubiésemos hecho una transacción con Dios. Yo hago esto, Dios, tú tienes que hacer lo otro. Eso es absurdo. No estoy haciendo un negocio con Dios. ¿Qué le ofrecí yo a Dios para que enviara a su Hijo a morir en la cruz por mí? Siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Él nos dio a su Hijo. ¿Cómo nos las dará con Él también todos
las cosas. Entonces no es para ganar algo de Dios, sino es para decirle, Señor, yo te honro con mi vida y con mi familia porque tú lo mereces todo. Tú lo has dado todo. Yo quiero honrarte con todo lo que soy. Señor, quiero que tu nombre sea glorificado por medio de lo que yo vivo y de la manera en que yo vivo. Yo no quiero que vean a mi familia como un ejemplo tremendo. Quiero que vean que en esa familia Dios está actuando. Dios está orando. Dios está transformando a esa familia. Y que ese Dios es el que tiene que ser proclamado a aquellas personas que no lo conocen. Era peligroso para Jacob dirigirse a Betel, pero era más peligroso para él desobedecer a Dios. La única cosa para salvarlo, dijo alguien, era una obediencia radical al Señor. No importa cuáles sean las circunstancias, el lugar más seguro es hacer la voluntad de Dios. Todo esto lo hizo con toda su familia. Todos deben estar involucrados en nuestra adoración al Señor. Nuestros hijos deben ver en nosotros una auténtica devoción por Dios. No solo escuchar lo que pensamos de Dios, sino ver en nuestras vidas la realidad de esas palabras. ¿Saben quiénes son los que pueden sacar a un pastor de su ministerio? Los hijos. Porque ellos nos conocen realmente como son. Nosotros podemos tener una muy buena conducta delante de la iglesia. Pero donde realmente somos lo que somos es en nuestra casa. Y qué triste sería que un día los hijos dijeran, yo me voy por este camino, porque el camino de mi papá era un camino de hipocresía. Yo no quiero vivir así. Por eso debemos preocuparnos de nuestra santidad para impactar con esa santidad a nuestros hijos, pero no para que nos miren a nosotros, sino para que vean al Dios maravilloso que hizo yo en mi Padre. Yo siempre le digo, hijo, eso era yo antes, ese era tu Padre, mira lo que Dios ha hecho conmigo. Pero es Dios el que ha obrado en mí, porque ha obrado a pesar de mí muchas veces. Lamentablemente, esto no se escucha mucho desde los púlpitos, y hermanos, debe escucharse más. Apasionados por Dios es lo que nosotros debemos vivir, y no porque alguien nos diga, no porque el pastor circunstancialmente se lo esté diciendo ahora, o porque el pastor Gabriel se lo diga todos los domingos, sino porque esa es mi necesidad, la necesidad de cada día. Todo principia, todo inicia con escuchar la voz de Dios, y me despojo del viejo hombre viciado según los deseos carnales, ¿cierto?, para revestirme del nuevo, creado según Dios conforme a la verdad y la justicia. Y finalmente tiene como propósito final que Dios sea glorificado. ¿Por qué el Señor Jesucristo descendió de los cielos, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz? ¿Cuál fue el propósito final? Para que el Padre reciba toda la gloria. Para eso vivimos, hermanos. ¿Cuánto tiempo más nos queda en esta tierra? ¿Quién sabe cuánto tiempo más? No tenemos idea. ¿Puede ser este el último tiempo? Que vivamos, ya sea mucho tiempo o poco tiempo, honrando a ese Señor maravilloso que lo dio todo por nosotros. Que nuestras familias también vean eso. Y hermanos, esto no asegura que nuestros hijos van a seguir al Señor. No lo asegura. Porque yo no puedo convertir sus corazones. Pero sí, yo puedo retirarme tranquilo después a la tumba, sabiendo que viví conforme a lo que Dios quería que yo viviera, y que entonces si mi hijo se fue por otro lado, bueno, un día yo voy a ser testigo de su propia condenación. Y voy a tener que pararme, como dice Watcher, y decir, Dios, tú eres justo al condenar a mi hijo. Con dolor en el corazón, pero diciendo que Dios es justo porque así es. Él debía arrepentirse, él debía llegar a la fe en Cristo. Y si endureció su corazón, él es responsable. Pero que no sea porque nosotros
lo guiamos por un camino de hipocresía y religiosidad vacía. Que no sea por eso. Jacob entendió eso. Y desde allí su vida cambió. Si ustedes ven después, el resto de la vida de Jacob era otro hombre. Un hombre diferente. Que eso sea también, como fue para Isaías, fue para Jacob, sea también para nosotros, hermanos. El Señor les bendiga. Padre, gracias por este tiempo. Una vez más te alabamos, Señor. Te damos las gracias por darnos el privilegio de poder recibir de ti tu palabra fresca, viva, siempre oportuna. Y Señor, perdona cuando endurecemos nuestro corazón también y nos quedamos en Siquem como Jacob. Perdónanos cuando insistimos, Señor, en permanecer en un lugar que no te honra, Señor, que no te da la gloria a ti. Padre, quítanos de nuestros ojos, Señor, la venda que a veces nos colocamos nosotros mismos para ver con claridad la realidad. Señor, bendice a mis hermanos, obra en sus corazones, como también obra en mi propio corazón. Tú sabes cuánta necesidad yo mismo tengo, Padre, de vivir una vida piadosa, genuinamente, pero no para impresionar a nadie, sino para honrar tu nombre, para que tú seas exaltado por medio de nosotros, Señor. Gracias por este tiempo. Te alabamos, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Salvador,